Zacarías, del canal Hispanidad Translations, es un ciudadano estadounidense de origen hispano que realiza un trabajo extraordinariamente meritorio traduciendo al inglés vídeos de varios canales hispanistas, incluido el nuestro, para difundir y defender en Estados Unidos el legado histórico de la hispanidad. Su caso personal es ejemplar en muchos sentidos. El primero, por este trabajo loable en pos de difundir la verdad histórica en idioma inglés. Pero es ejemplar también en el sentido cervantino del término, porque su experiencia personal ejemplifica la de tantos y tantos hispanistas de hoy que llegaron al hispanismo tras viajar a otros países hispanos, conocer gente de esos países con la que inmediatamente se sentían como en casa, se sentían hermanados, se sorprendían de todo lo que tenían en común, de la facilidad con que conectaban con esas personas que antes interpretaban como extranjeros. Esa experiencia personal, íntima, les hizo despertar al hispanismo. Pero su caso personal nos habla también de la sorprendente fuerza, de la profundidad asombrosa de las raíces de la unidad cultural hispana, de lo que a menudo llamamos de forma ligera el sustrato cultural de la hispanidad, pero que es algo que en realidad alcanza los aspectos más profundos de nuestra personalidad, nuestra escala de valores, nuestra interpretación sobre conceptos básicos de la vida humana que nos sitúan en el mundo, como el rol de la familia, de la sociedad, nuestra cosmovisión espiritual. Zacarías nació como ciudadano estadounidense, se ha educado siempre en inglés, en un entorno cultural plenamente anglosajón, y sin embargo lleva el hispanismo en el corazón. Su caso nos habla de la realidad, del vigor de ese bien intangible que es la hispanidad, tan despreciada por décadas, por siglos, a la vez tan innegable que cuando nos acercamos a conocerla revela su presencia imponente, como una catedral ocultada por el crecer de una selva frondosa, que permanece impasible, erguida, apenas sus fachadas ensuciadas, pese al correr de siglos y siglos de abandono. En esta interesantísima entrevista, Zacarías, hablamos con él sobre cómo es la historia que se enseña en la educación primaria en Estados Unidos, sobre los ataques actuales a los símbolos, a los referentes de la hispanidad, sobre quién está detrás de estos ataques, y también nos traslada su visión tremendamente optimista para el hispanismo en Estados Unidos de cara al futuro. Saludamos a los espectadores del canal. Hoy tenemos la visita de Zacarías del canal Hispanidad Translations. Él vive en Estados Unidos y nos va a contar mucho sobre la realidad del hispanismo en Estados Unidos. Bienvenido, Zacarías. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Conozco tu canal por unos años ya y estoy muy agradecido de estar aquí. Nosotros sí que estamos agradecidos de poder charlar un rato contigo y que nos cuentes, bueno, cómo te acercaste al hispanismo y cuál es la realidad del hispanismo en Estados Unidos, porque al final tú estás haciendo una labor muy, muy meritoria, trasladando al inglés muchos vídeos, algunos de nuestro canal, de otros canales como Brigada Antifraude, vídeos, la verdad, de los más interesantes y que tienen mensajes claros. Y hay que ser conscientes de que en Estados Unidos, con esa población de en torno a 320, 330 millones de habitantes, 64 de ellos oficialmente al menos son hispanos, ¿no? Y puede que haya 10, 15 millones más trabajando estando allí de forma no reconocida. O sea Ujú. que es el segundo país por población del mundo hispano, Estados Unidos, nada menos. No, Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu historia personal, tu historia familiar, que es súper interesante. Vives en California, 10 horas de diferencia ujú. horaria desde Madrid, España, con Sacramento, tu ciudad, que es una ciudad que tiene un nombre precioso, me encanta ese nombre. Y bueno, 10 horas de diferencia, como decimos, eso da la idea de lo enorme que era la monarquía hispánica, de las dificultades que tuvieron que solucionar. Y bueno, tú vives allí y tus padres viajaron a Estados Unidos. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu historia familiar? Sí, sí, es bastante extraordinario, pero como es mi vida, no pienso mucho en la magnitud, pero sí, porque hay muchos otros compañeros hispanos como yo, otros mexicanos, estadounidenses como yo, y bueno. Am, mi 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 madre es de su lado, mi lado materno, el lado de mi mamá, es de Arizona, de Flagstaff, y son, hispanos desde, bueno, de su lado materno, mi abuela, Bustamantes, de los tiempos de antes, cuando Arizona pertenecía a México y España, ya tienen muchos años allá, y todavía hay muchos descendientes en esa parte, en Arizona, aunque no los conozco. Y
Y su papá era de Zacatecas, o su lado, su familia era de Zacatecas. Ujú. Am, ah, mi, Un- mi, mi bisabuelo vino a los 19 años de Zacatecas, de Jerez, Zacatecas, y incluso mi abuelo batalló en la guerra, Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos. Así que es bastante, también es bastante, era estadounidense, ah, nacido aquí como nosotros, como mi mamá también. Mi mamá, es una de 9 hermanos y, es la única que habla español. Yo soy uno de 3, soy el único que habla español entre mis hermanos. Así que no, yo no fui criado hablando español. Viví en Argentina y aprendí el español allá en, Concordia, Entre Ríos, Argentina, que está por Uruguay. Y aprendí el Creo, castellano. Ujú. disculpa que te Sí, 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 interrumpa, creo claro, que claro, fuiste claro. allá por temas de deporte, que fuiste a jugar a fútbol, ¿puede Sí, ser? sí, sí, era muy futbolista. Ajá. Ya me lesionaron muchas veces, ya me mantengo la salud de otras maneras, pero sí, sí, ya, ya, y todavía sigo siendo fan de fútbol. Pero bueno, viví un año allá, aprendí el castellano y, regresé y pude comunicarme con mi abuelo del lado de mi papá, porque del lado de mi papá, mi abuelo es directamente de México, también mi papá son inmigrantes, trabajaron en los campos aquí en California, am, recogiendo frutas y trabajando así, y ya, así que ya soy de primera generación del lado de mi padre y de varias generaciones del lado de mi mamá. Ajá. No, súper interesante. Entonces, tu padre llegó de pequeñito, él sí hablaba español, pero Ujú, no mantuvo un poco la tradición de hablar español en familia, ¿no? Por lo que comentas. Y entonces eso. fuiste tú en tu viaje a Argentina que aprendiste español y fue allí donde se despertó tu sentimiento hispanista. Sí, aunque no lo tenía definido así, pero sí, fueron, mis primeros pensamientos, en la unidad entre los hispanos, hispanohablantes, porque cuando llegué, yo había conocido México, antes de Argentina, y yo vi muchas similitudes, muchas cosas, similares, mucho más que los Estados Unidos y las diferencias que tenemos, nosotros estadounidenses y los hispanohablantes de Argentina y de México, incluso las comerciales, la cultura. Hay mucho más que unen esos diferentes países que están, geográficamente muy lejos entre sí. Y ya, y así empecé a pensar más grande, pero como dije, como tú mencionaste que, el hispanista en mí, se despertó cuando, durante la polémica de Fray Junípero Serra, de su canonización. También me convertí en católico después, como a los 18 años, y también, con eso pude reconocer, valores compartidos entre los mexicanos y los argentinos, siendo a la mayoría, de población católica. Y bueno, bueno, con todo eso, hubo unas. ¿Mande? Y Disculpe. no, que muy interesante. Pero entonces, ya digamos que en tu juventud ya habías constatado esa unión cultural entre los hispanos Mm, y fue en tu viaje a Argentina en el que un poco se consolidó ese sentimiento. sí, ujú, sí, ya, yo Y, no ujú. no, ¿te has interesado siempre por la historia o tu interés por la historia es más reciente? Bueno, de en la adolescencia sí, sí, tenía, era mi materia preferida en la escuela, pero no sabía tanto como ahora como ahora, ¿no? Mi padre es de Nayarit y, los huicholes están viven entre diferentes estados, como en partes de Jalisco, Nayarit, am, y, y vino a los 10 años, más o menos, y tampoco sabía inglés cuando vino, y vino con mi abuelo, y su hermano menor, y trabajaban en los campos de frutas, acá en California.
Tenemos varios campos de frutas en donde trabajan los inmigrantes de varios países hispanohablantes. Am, y, y sí, así que en ese lado soy de primera generación como ciudadano. Y del lado de mi madre, su familia proviene o son descendientes de Arizona. Y, y su lado materno está aquí desde los tiempos virreinales y, y tenían ranchos allá en Arizona. Y su lado paterno es de Jerez, Zacatecas. Y mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, vino aquí a los Estados Unidos, a Arizona, a los 19 años. Y aquí nació mi abuelo. Mi abuelo es ciudadano estadounidense también. Y incluso batalló en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. ¿Tu abuelo hablaba inglés? ¿Podías comunicarte bien con tu abuelo en inglés? Oh, el bueno, no pude conocer el abuelo de mi mamá. Él falleció a los 50 años, cuando mi mamá tenía como 15 años, pero con mi abuelo, después de regresar de Argentina, porque viví en Argentina, por un año, allá aprendí el español, ah, a los 16 años, pude comunicarme con mi abuelo de mi papá, porque sí, no hablaba inglés hasta su muerte. Pero de verdad me hice hispanista al trabajar con la Brigada Antifraude después de un año y medio traduciendo por él, y lo busqué porque necesitaba ayuda con defender el nombre del San Junípero Serra, porque acá en los Estados Unidos pasaron feos momentos donde diferentes manifestantes buscaron destrozar y vandalizar sus monumentos, ya que tenemos muchos aquí en California, porque sí existió una época donde se celebraba a Junípero Serra, y levantaron estatuas, campanas en los caminos reales que tenemos aquí, en el camino real que tenemos aquí, y en todas partes. Sin embargo, hemos visto que organizaciones indígenas o indigenistas han tratado de difamar y quitar y borrar esos reconocimientos que tenemos. Sí, sí, muy interesante este tema de Fray Junípero Serra. Nosotros hicimos un vídeo también hace tiempo al respecto porque resulta indignante, ¿no? Una Mm, figura de un hombre, pues bueno, que se entrega a los demás y que, bueno, pues se derriben sus estatuas de una forma tan injusta. ¿Sigue habiendo esos ataques? ¿Cuál es la situación sí, actual? ¿Quién crees que está detrás de esos ataques? Hablas de asociaciones indigenistas, ¿qué buscan? ¿Quién está detrás? sí, son como hay varias influencias, hay muchas hay muchos rivales. Y bueno, como yo siempre digo que para mí los más culpables son los eruditos, los académicos que hablan mal de San Junípero Serra y difaman a él, porque llevan una responsabilidad académica o para la sociedad. Y a veces inventan o mienten o copian y pegan mentiras, como explica Jorge García, el autor de Presidios. Aquí en Norteamérica han pasado generaciones de mentiras o de falsedades, distorsiones, o como medias verdades, sin contestar, incontestadas. Y por eso hay, Es- mande, dice. no, eso es muy, muy, muy interesante lo que comentas. Ujú, Bueno, es que nos tiene que hacer interpretar de una forma distinta en lo que está sucediendo, porque si no son asociaciones indigenistas, si viene ujú, desde el ámbito universitario, del ámbito ujú, oficial, de los ujú. que más deberían saber la verdad y son ellos los que Debería, hacen las peores campañas de propaganda, pues tenemos sí, que preguntarnos qué hay detrás y qué se busca. Y sí, en el fondo es lo de siempre, o sea, es sí, la tergiversación de la historia por el mundo anglosajón,
para crear una leyenda rosa de su ámbito y seguir creando una leyenda negra contra la comunidad que en el caso de levantarse de su prostración, de su arrodillamiento, pues sería un rival geoestratégico enorme como es la comunidad hispana. Es curiosísimo esto que comentas y es poco conocido. Por eso pues, me parece súper interesante. Sí, Ese ámbito académico es el ámbito universitario. sí, por ejemplo, en el Stanford, ya borraron el nombre de Junípero Serra en uno de sus edificios, creo que fue, y el calle, porque tienen como calles adentro de la universidad. Es enorme. Y, y sí, para complacer a los indigenistas y lamentaron levantar su nombre desde el principio. Como dije, que había una época en donde se celebraba la fundación de California de ese fundador hispano, a pesar de no ser angloparlante o protestante, llegó en los Estados Unidos, llegó un momento quizás en los principios, los inicios del siglo XX, am, cuando la actitud se cambió un poco con la aceptación de los diferentes tipos de católicos, como los italianos y los irlandeses. Así que tenemos, como lo que tenemos hoy en día, tenemos, gracias a ese tiempo, tenemos reconocimientos de figuras hispanas como de Portola, aquí en California, tenemos muchas. Y se mantuvieron los nombres de las ciudades y las calles. Pero sin embargo, hoy en día tenemos, como dijiste, una distorsión. No puedo pronunciar la otra palabra que siempre veo, es Tergiversar, sí, sí. ni voy a intentar, pero sí decimos distorsiones que tenemos aquí, que cuando a veces, y, y, y como dije, que los profesores tienen como referencias a diferentes archivos históricos de los angloparlantes y de los, básicamente los seculares, los protestantes que siempre quieren demonizar a los católicos hispanos. Y por eso los manifestantes hoy en día, los indigenistas, pueden recurrir a esos archivos para indignarse, no enfurecerse. Y, pero por eso me encanta el trabajo que hacemos, que los hispanistas hacen, los de España, los de México, los hispanohablantes hacen, porque tienen los archivos primarios, tienen las cartas, saben interpretar el contexto de la era y tenemos una gran ventaja en esta batalla cultural. Y por eso yo ya me dediqué a este trabajo porque ni siquiera tenemos los datos en inglés y quiero darle un espacio para el público angloparlante. No, es admirable, tu trabajo es admirable. Eh, eh, la verdad que me llama muchísimo la atención todo lo que estás comentando y también ese aspecto de la guerra cultural al que acabas de hacer referencia, que es el aspecto religioso. Es que no nos olvidemos. Ujú, Estabas mencionando que gracias a la inmigración católica se recuperan un poco esas figuras hispanas, ¿no? Es sí, que seamos conscientes del factor de guerra o de ujú, diferencia, de enfrentamiento cultural ujú, religioso, cómo juega también en esta partida. ujú. Y el mundo WASP, el mundo Sí, protestante, pues, está absolutamente enfrentado y le niega el pan y el agua a cualquier personaje histórico, haya hecho maravillas o no. ujú. Eso es independiente. Lo relevante es si es católico y por tanto hay que ir contra él. Y eso Sí, sigue siendo así, sigue siendo sí, así. sí, por otro ejemplo también es el día de Christopher Columbus, de Colón, el día de Colón. Por ejemplo, ¿no? Para nosotros celebramos el día de la hispanidad, pero acá se celebra el Christopher Columbus Day y es más como un feriado italiano, porque lo de hispano es como de segundo lugar, ¿no? Como aquí se acepta más a los italianos que a los hispanos y menos a los mexicanos. O es Sí, sí, básicamente sí. ser español, o bueno, también, bueno.
sí, incluso, Sí, sí, incluso los españoles los tienen. italianos son ciudadanos de segunda y los hispanos de tercera, ¿no? Que Sí, sí. hay una Ujú, estratificación clara, asumida, inmanente, que un poco ujú. lo permea todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, y yo creo que el feriado de Christopher Columbus ha llegado a a eso, ¿no? Pero Colón era sujeto de la corona española, de hispánica. No era ni siquiera el Italia existía como tal cual como es hoy en día. Y uno solamente podía ser fiel a un rey. Entonces era completamente hispano. En sus expediciones fue gracias a los recursos de los monarcas hispánicos o hispanos, los reyes católicos. Y sí, pero esa parte de la historia no se cuenta aquí. No saben, no entienden exactamente lo que es. No saben, ni siquiera entienden a quiénes atacan. Quieren atacar a Colón por tirano y tortura, pero ni siquiera mencionan que la corona lo había castigado y lo había arrestado y quitado su, gobern- su, ¿cómo es? Su fuerza de gobernar. No sé si lo pronuncio bien, Sí, sí, pero sí, sí sí, sus lo poderes, sí, volvieron, sí. sí, lo Sí, volvieron a España. Y sí. también tampoco hablan de la caridad y de las leyes. Bueno, ninguna parte hablan de las leyes, de las Indias. Y, y bueno, para mí es la bomba atómica para la leyenda negra. No saben nada Ujú. de eso. No, es muy interesante todo lo que nos comentas. Y un poco para contrastar sobre este ataque a las figuras hispanas, te quería preguntar, bueno, tú vives en California Ujú, y pues cualquiera que sepa un poco de historia, y muchos de los espectadores conocerán acerca del genocidio indígena que sucedió en California a partir de 1848, cuando pues, Estados Unidos, después de la guerra mexicano-estadounidense, Tratado de Guadalupe Hidalgo, se hace con el territorio de California, además del de bueno, otros muchos estados, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, el primer gobernador de California, Peter Hardeman Barnett, es conocido por una frase en la que dice: es previsible una guerra de exterminio que ocurra entre estas dos razas hasta que la raza india se extinga, obviamente entre el hombre blanco y los indios. Pero no solamente era esta persona que inició este genocidio, que pasó la población indígena de unos 150.000, 170.000 indígenas a 30.000 y apenas 15.000 40 años después. O sea, realmente pues, un genocidio organizado en el que se pagaba dinero por cada cabellera de indio, mujer, hombre, niño. Y bueno, y también su sucesor al frente del gobierno de California, un tal John Weller, también decía que los indígenas californianos serán exterminados ante la marcha de adelante del hombre blanco. Entonces, ¿qué se dice en California sobre estas figuras? ¿Qué se dice en el ámbito académico? no saben, bueno, para, para la educación, para la gente común, no se sabe nada de eso. No saben del primer gobernador, no saben del exterminio que pasó aquí en California. Am, y si saben algo general porque pasó en muchos otros estados también, pero en California pasó muy feo, gracias a la fiebre de oro y el aumento de población de los extranjeros blancos o de protestantes, ciudadanos de los Estados Unidos y de afuera también, durante esa fiebre de oro. Incluso los indígenas, bueno, padecieron y sufrieron y se murieron. Dicen que fue de como 150, la población indígena fue de 150 ah, al inicio de la incorporación de California. am, y se bajó hasta como 30,000. Mira, pasaron muchas atrocidades. No sé si conoces el libro American Genocide o si sabes de ese libro. Sí, 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 lo tengo pendiente en la lista, sí. Sí, sí, es muy bueno y cuenta mucho de diferentes incidentes y de diferentes anécdotas, y también de la legislación, la legislatura que pasaron,
que aprobaron para hacer más difíciles las vidas de los indígenas, como pudieron ah, básicamente quitar a los niños si no tenían papás entonces o padres, y entonces había como grupos de milicias, grupos vigilantes que pasaron a matar a las familias para buscar a los hijos y venderlos en las ciudades más grandes como San Francisco, en otras partes. Y también pasaron, también hubo una minoría de estadounidenses que no quisieron que mataran a los indígenas, así que lo escribieron y que notaron, pero no pudieron hacer mucho. Am, y se presumía de sus asesinatos en muchas ocasiones, diferentes tipos que vinieron de Oregón y en las montañas donde, no, donde el imperio español no pudo, no básicamente no establecieron, donde no establecieron a los del Imperio Español las misiones. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que los españoles ni siquiera se pusieron en contacto con todos los indígenas que había en California y pues esos indígenas fueron más vulnerables y se murieron en gran número, sobre todo en el norte, en Shasta, Mendocino County, por ejemplo, en el condado de Shasta, que es un lugar todavía bastante racista. Yo lo he conocido, me acuerdo unas cosas, unas cosas racistas en mi propia vida, pero después, imagínate, ponte en su tiempo, imagínate Sí. de lo que pasa, cómo iban las cosas allá en el condado de Shasta. Recompensaban por cabeza de los indígenas del norte allá, como tenían, es eso, una rentabilidad directa de la muerte de los indígenas. Y también, también hubo, ¿qué más? También a los hispanos lo mataron y crearon a bandidos como el Joaquín Murrieta, que, tu- que a quien le robaron su caballo, mataron a su hermano, mataron a su esposa, su familia, y lo dejaron con nada y se convirtió en bandido con otros hispanos que sufrieron por algo similar y pasaron muchos años robando y matando a los blancos, protestantes principalmente. Y uno tiene que pensar en esa época porque a los hispanos, porque a los indígenas, ¿no? Bueno, tenían otra mentalidad intolerante, no tenían ideas de incorporación como tenía el Imperio Español o los españoles, los católicos, con la obligación de evangelizar del Papa desde el siglo XVI. um, tienen, tienen otras mentalidades rogues. Y, y bueno, también después de la guerra entre México y Estados Unidos, imagínate, muchos soldados vinieron a California muy duros, muy, muy intolerantes, obviamente, con la faz mexicana, la faz indígena, que, que, ¿cómo es? That made up the Mexican Army. No sé cómo decirlo bien, pero that made up the Mexican Army. Principalmente eran indígenas, eran mestizos, ¿no? Porque así, gracias al tiempo virreinal, Sí, sí. Sí, sí, que constituían el ejército mexicano que Ujú. estaba constituido pues eso, de mestizos, de cómo era la población de indígenas, de cómo era la población mexicana. Sí, así que Mm. tú te puedes imaginar cómo sería una receta peligrosa meter a soldados después de una guerra en un estado hispano, con indígenas y mestizos y con todo el poder. Ya era Y que hubo muchas injusticias, ¿no? eso. Ujú. No, súper interesante lo que nos cuentas pues, entiendo que las estatuas de estos personajes, como el primer gobernador de California, como Peter Hardeman Barnett, esas no son atacadas, esas no son vandalizadas. Sí, bueno, no saben mucho de ellos. No saben mucho de ellos. No, tampoco saben mucho de San Junípero Serra, pero lo atacan de todos modos. Lo fascinante para mí, bueno, yo vivo en Sacramento. Aquí está el Capitolio donde vivieron todos los gobernadores.
Y ahora sé un poco de Peter, no me acuerdo de todo el nombre, del Peter Burnett, Hardeman Barnett. Hardeman Burnett, desde Nashville. Pasó por Oregón y vino para ser el primer gobernador, pero yo no veo su estatua en muchas partes. De hecho, lo sacaron políticamente de su oficina, de su gabinete, por ser intolerante en otras cosas. Pero como tú mencionaste, esa intolerancia, esa actitud de exterminio contra los indígenas, ah, era algo bastante común. Y incluso el Stanford era gobernador del estado de California y era muy intolerante con los chinos que construían el ferrocarril aquí, y también mandó el ejército estatal de California para continuar la guerra en el condado de Mendocino, que es otro condado del norte aquí, más norte que nosotros. Y ya, ahí continuó el exterminio de varias poblaciones indígenas. De hecho, fue tan reconocible o tan obvio lo que estaban haciendo que, como dije antes, había otros, una minoría que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Entonces, el gobierno de California decidió hacer un reporte y envió a unos investigadores para determinar lo que estaba pasando con las guerras y los incidentes de los asesinatos de los varios rancheros con los indígenas, y se enteraron de que había pleitos aquí donde un indígena robaba una vaca y salieron a buscar a matar a toda la familia por un incidente así, y que algunas familias no estaban de acuerdo con eso, y el reporte es called el Major Report of 1860, I want to say, el informe mayor del 1860, reconoció, bueno, pidió y como casi urgentemente en el texto, y diciendo que bajo el dominio español y el dominio mexicano no se han muerto tantos indígenas como se han muerto en los últimos años con nosotros. Si ustedes verdaderamente no piensan que son humanos, o si tienen algunas dudas al respecto, deberíamos hacer algo ahora porque se va a exterminar, se va a exterminar la raza indígena si no hacemos nada ahora. Pero si quieren considerarlos como humanos, como era como una petición casi en ese reporte, pero decidieron continuar con las guerras indias. Ya, ya. Impresionante, impresionante. Y bueno, está claro que al final, Pero no se enseña nada de eso en la escuela. es justo de eso te quería preguntar, pero está claro que al final se No, manipula la historia, seguimos en una guerra cultural, y el también mundo WASP en Estados quiero el mundo agregar que, WASP en disculpa, disculpa. ajá. Sí, sí, quiero agregar tal como dijo María Elvira Roca Barea, que sí existe un trauma de un genocidio. Tal como dijo María Elvira Roca, sí existe un trauma de un genocidio por parte de los angloparlantes, no de los hispanos. Y con ese trauma, como cualquier trauma, ha llevado a los indigenistas a culpar a todos y generalizando a los europeos como si fuera todo hegemónica. Y entonces lo que motiva a los indigenistas son las redes sociales, los profesores malintencionados. Hay profesores que batallan contra esas falsedades, no, principalmente son los profesores católicos que tenemos aquí, y no son hispanos a veces, pero incluso ellos ni siquiera tienen las herramientas adecuadas para batallar toda la leyenda negra, porque es una, es una falsificación de la sociedad de España en total. Entonces, hay otras herramientas, hay otros datos que pueden ayudarlos con sus argumentos
para hacerles entender. Y ya. ¿Y qué más iba a decir? Oh, y también los que influencian a los manifestantes que vandalizan son, el propio gobierno. Por ejemplo, en Sacramento, California, hubo una estatua de Fray Junípero Serra en el Capitolio, en la propiedad, y en el año 2020 fue el peor año de los manifestantes para todo, ¿no? Del Black Lives Matter, de los indigenistas y de todo, ¿no? Y, entonces tumbaron y vandalizaron muy mal la estatua de Junípero Serra, y el propio gobernador Gavin Newsom decidió ponerse de acuerdo con lo que pasó y casi dándoles permiso, y explicó que hubo un genocidio gracias a las misiones. Y así es lo que dijo, y vamos a reemplazar esa estatua por una indígena. Es lo que, y así que sí, estamos contra mucho, ¿no? Entonces la verdad está en contra de mucho. Y Es que por eso tengo que continuar con mi trabajo, y hay mucho no, trabajo sí, que por eso hacer. es admirable tu trabajo. Yo, en un primer momento, he pensado que la comunicación que tenemos que hacer es sobre todo en español, en el ámbito hispano, porque es la comunidad También. hispana la que tiene que ser consciente de cómo la mentira, hoy día la mentira, hoy la mentira más abominable, más repugnante, porque esto que estás contando a mí me revienta el corazón. O sea, saber que una persona decente, buena, como Fray Junípero, lo único que hizo es establecer misiones en las que formaba, educaba a los indígenas, fundó ciudades, una persona que caminaba descalza, vamos, bueno, pues eso, un buen cristiano, Ujú. y a él se le Y acusa de genocida amigo de los... para limpiar la imagen de auténticos genocidas indecentes, y al final para limpiar la imagen de toda una comunidad, la comunidad anglosajona. Lo que hacen es embarrar la historia, como tú dices. Bueno, al final es un ejercicio de reconducir la culpa, Eso, conducirla siempre hacia los hispanos, y si no puede ser eso, directamente hacia los hispanos, la culpa pues se comparte hacia el hombre blanco es europeo, cuando la eso, culpa es solo del mundo anglosajón. Es muy to repugnante todo. Y que todo esto pase hoy día, pues tenemos que luchar contra esto. Estoy muy contento de que me hayas entendido que esa es la batalla principal, es dividir las historias, ¿no? Tengo que explicar cómo las historias son diferentes, porque en este momento se generalizan todo, ¿no? They conflate both Sí, sí, histories. They, they- and- y, pero no son iguales. No sé. en Y absoluto. Y no, ¿sabes y tu qué? labor, tu labor Ujú, es muy, muy importante hacia el mundo hispano en inglés. Yo no tengo mucha esperanza en convencer a los anglosajones de que reconozcan lo que han sido. ujú, Eso me parece que tardarán décadas o muchos siglos. ya. Posiblemente Bueno, pues un porcentaje pequeño de la población sí, pero la comunidad anglosajona no creo que ujú. vaya a reconocer sus culpas y cambiar su forma de proceder. Faltará mucho tiempo para eso, pero sí que es cierto que hay que comunicar en inglés al ámbito hispano. En eso estoy totalmente de acuerdo, con tu Somos enfoque, y muchos, admiro tu labor. sí, somos muchos hispanos aquí, y hay muchos hispanos que solamente hablan inglés, pero sí, Claro, claro. sí son orgullosos de ser mexicanos, de sus nacionalismos, de dónde provienen sus parientes. Pero estoy viendo más allá de eso y quiero reconocer la unidad que todos tenemos, y es algo que sí reconocemos cuando estamos ante los rivales aquí, los angloparlantes, que son muy intolerantes con nosotros. Sí, después de eso sí notamos que hay que apoyarnos, ¿no? Pero a veces unas personas en chiste o por cualquier razón tienen sus nacionalismos, y empiezan a confundirse un poco, y sí, es lo que quiero hacer. Quiero llamar la atención a todos los hispanos, que somos un pueblo. Pues en esa labor que admiramos, pues te apoyaremos en todo lo que podamos. Y bueno, no quería dejar de preguntarte sobre tu educación en el mundo anglosajón, porque claro, tú eres ciudadano estadounidense, naciste, como has comentado, en Estados Unidos, y entonces
habrás pasado por la educación primaria, el high school en Estados Unidos. ¿Y Ujú, qué se habla ahí sobre la historia? Y a lo mejor no sobre la historia de la monarquía hispánica, pero, por ejemplo, sobre la ujú. historia con respecto a México, sobre la guerra mexicano-estadounidense, por ejemplo. ¿Qué se Mm, cuenta? okey. Bueno, para comenzar, en la primaria, hace 20 años para mí, quizás no, sí existían en el distrito escolar de Sacramento, el distrito escolar unificado de Sacramento. Porque acá cada ciudad y cada municipio, bueno, cada ciudad, cada condado, am, tienen sus propios currículos, lo que van a enseñar, ¿no? Sus educaciones. Y, y en Sacramento, gracias a Dios, nos dieron los proyectos de construir misiones. Así que, como dije, existió un tiempo cuando no se demonizaba tanto, y construimos nuestras misiones. Ahora se etiqueta como un campo de concentración que no hay que darles o inspirarles a los niños pequeños así, ¿no? Que ya es algo lamentable, ¿no? De De la verdad, historia. se dice que las misiones eran como un campo de concentración, Sí, de verdad. o plantaciones de esclavitud, es lo que dicen, que ¿En refleja serio? ¿Se lo dice ca eso? sí, lo Esto es una caracte in esto en es los que esto es editoriales, el absolutamente editorial increíble. de LA Times, las caracterizaron de repletas de labor forzada. Así lo dicen directamente, así, la caracterización de labor forzada. Sin embargo, lo que vemos al estudiarlo más con profundidad, que no fueron labores forzadas, fueron una negociación, una relación negociada, y en donde el trabajo, la labor se distribuía a la propia comunidad indígena, donde comían bien, incluso no morían de hambre. Allá, cuando hicieron excavaciones en las áreas de las misiones, hallaron huesos descuartizados, de los animales y también de sus bocadillos indígenas que comían antes o de sus propias aldeas. Y sí, vemos que se comía mucho y también sabemos que comían pozole, que comían como 2 o 3 veces al día, y que la labor no fue tanto, solamente eran de 7 horas al día. También tuvieron sus propios ah, líderes políticos elegidos dentro de sus misiones, que cualquier otra potencia europea estaba haciendo algo así en su tiempo, en los 1700, ninguna. Pero no habla de esos primeros, ¿no? Solamente hablan pero tuvieron que trabajar. Bueno, en cualquier comunidad uno tiene que trabajar, y Así construyeron como y aprendieron sí, a domesticar los animales, y muchos indígenas vinieron a las misiones por la comida, y se protegían de otros indígenas, y ese de la teoría del salvaje noble, o no sé cómo se dice en español, de sí, Rousseau, sí, 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 es del buen salvaje, sí, sí. sí, sí, es súper falso, eso es falsa, no existió. Y si no damos educación, sí, una falta de educación, o de rechazar la educación tradicional, no va a llevar a los indígenas o a cualquier persona a ser mejor, o vivir una vida de paz, ¿no? No es culpa de la educación tradicional que tengamos problemas, ¿no? Porque sabemos que incluso en California, donde hubo más indígenas pacíficos, sabemos que existieron guerras entre los diferentes indígenas. Hay reportes de eso. También incluso hice todo un video al respecto, de las misiones y de Junípero Serra en mi canal en inglés, y con la ayuda con las investigaciones con Brigada Antifraude. Así que ya, pero como dije antes, sabes que te hablé del American Genocide, el genocidio americano, de Benjamin Bradley, que es un fuerte documento, es un fuerte libro para hablar del genocidio de los estadounidenses, pero su conocimiento de los indígenas y su conocimiento de las misiones, sobre todo, y la historia virreinal, es pobrecísima, es horrible. Habla, casi quiere cambiar la meta, o quiere en el principio del libro, porque es el capítulo 2 de ese libro, quiere cambiar la expectativa o el estándar
de qué es un genocidio para incluir a las misiones, para incluir a los españoles de participar, incluirlos en lo que ellos hicieron. Y cuando le preguntaron en una conferencia, le preguntaron, ¿y qué te parecen a las misiones, Benjamin? Él dije, ¿sabes qué? No me gusta jugar los Victim Olympics, no quiero jugar el Genocide Olympics, ¿no? Y ¿sabes por qué? Es porque si jugara así un Genocide Olympics, un Victim Olympics, bueno, perdería, porque los españoles no cometieron ningún genocidio. O sea, pero, es que es alucinante, o sea, lo que es la ayuda en el proceso de sedentarización de la población indígena, que era una población nómada que, como tú dices, pues estaban su vida, no era en absoluto la del buen salvaje, sino que estaban sujetos a hambre, a sufrir el tipo de vida de los que ni siquiera han avanzado en la ganadería, la agricultura y que están sujetos al enfrentamiento con otras tribus. Entonces, lo que hacen estos misioneros españoles es acercarlos y formarles para que educarles en la ganadería, la agricultura y asentarles, ¿no? Y que eso se compare con un genocidio Lo- es absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. Y Pero para es que agregar, los indígenas que pasaron por las misiones después de la incorporación no solamente de California, sino de Texas también, de Arizona también, de todo el suroeste, los indígenas de las misiones sobrevivieron mejor que los que no estuvieron en las misiones. Tuvieron diferentes herramientas y técnicas para sobrevivir, aunque todavía sufrieron bastante, pero los indígenas quizás, y eso, yo sé, lo sé para Texas, pero no sabemos exactamente para California, pero sabemos en Texas que los descendientes hoy en día, los indígenas, indios y descendientes hoy en día, son los descendientes de los indígenas misioneros, porque los demás pasaron por malas etapas, sobre todo durante la era de Texas independiente, donde tuvieron libertades que ni siquiera los Estados Unidos permitían. muy, muy, muy interesante. Y te insisto un poco, ¿qué se cuenta en la historia en la educación sobre la guerra mexicano-estadounidense, por Oh, ejemplo? perdón. Se dice que Sí. que Estados Unidos robó la mitad del territorio del México independiente. ¿Qué se cuenta sobre eso? Bueno, en California es muy progre, así que sí, lo dice claro, lo dice que fue por una actitud de Manifest Destiny, que en donde los Estados Unidos se creía el gran dueño de tener un país que iba del océano al otro océano, de tener todo el territorio, y que ellos iniciaron la guerra con los mexicanos para quitarle todo y que también dicen que fue por el oro, que tiene mucho sentido, pero no sé si se puede verificar directamente, pero que la fiebre de oro y los hallazgos de oro por parte de John Sutter se anunció al mundo como un año o unos meses después de la guerra contra Estados Unidos y México, después de la incorporación de California a los Estados Unidos. Y sí, así que sí habla de eso. También mencionan que los irlandeses ayudaron a los mexicanos por ser católicos y que su batallón, bueno, fue atrapado y ejecutado. Um, y sí, habla un poco de eso, sí, sí. Y con mi familia, con mi mamá, mi madre, me enseñó desde muy joven que deberíamos tener mucho orgullo de estar aquí, que deberíamos sentirnos mal, como algunos ciudadanos estadounidenses quieren hacernos sentir, porque siempre me decía que este territorio era México, ¿no? Era robado y tenemos y que la frontera nos cruzó a nosotros, hispanos. Y ya, tiene mucho ¿No? sentido. Sí, 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 absolutamente. Hay que reforzar esa perspectiva, reforzar esa Ujú. visión. Y Muy bien. Y ujú. no, no, dime, Una dime. y una cosa más, antes de continuar así, porque yo tengo que decir la verdad, ¿no? Sobre la historia, de los Estados Unidos y de sus genocidios, sus atrocidades, y cómo dividieron el mundo hispano. Y a la misma vez tengo que reconocer que soy estadounidense, tengo que
desear bien a mi país, ¿no? Que es mi hogar. No puedo, no, no voy a ser un terrorista en mi propio hogar, ¿no? Así que para mí, mi meta es educar a los hispanos y adoptar o apropiar los institutos que tenemos aquí, ¿no? Y lo veo ya con muchos profesionales, muchos mexicanos profesionales ya estamos apoderando de las diferentes instituciones que existen aquí y yo veo que con más unidad solo se puede mejorar. Pues ese es el enfoque en la guerra cultural. Ahora la estamos haciendo prácticamente pues como una guerra de guerrillas, pero lo que hay que tratar es de influir, conseguir influencia en instituciones y cada vez tratar de tener más poder de comunicación sobre nuestra perspectiva. O sea que me parece que es la estrategia correcta y, bueno, pues que 70, 80 millones de hispanos pues tienen que tener un peso en la vida de Estados Unidos correspondiente a la realidad que suponen. Muy bien. O sea, Pues sí, tenemos. antes hemos hablado de los movimientos indigenistas. Quería preguntarte un poco más acerca de ellos. ¿Quién crees que hay detrás? ¿Que es simplemente un movimiento woke, progre? Mm, eh, También, desde dentro de Estados Unidos, qué percibes? también. O sea, como dije, hay muchas influencias. Am, ya, hay muchos rivales de la hispanidad. Y como dije, yo creo que son los profesores que solamente hablan mal de la era virreinal. Am, También son los anticatólicos protestantes, también son los indigenistas que nunca han abierto un libro en su vida, solamente escuchan lo que se dice en las redes sociales de otros que no saben, esos no saben nada, y solamente creen en la mitología, y como la búsqueda de Aztlán o de que, que la América no fue descubierta, fue solamente invadida y saqueada. Am, esas, esas cosas, esos son los rivales que veo para la hispanidad y son las cosas que más motivan a los indigenistas. Ujú. Muy bien. Y bueno, ya para finalizar, que no queremos robarte más tiempo, decíamos que hay pues, esos 70, 80 millones de hispanos en Estados Unidos, más de la mitad de origen mexicano. ¿Qué percibes tú? ¿Hay un sentimiento creciente de comunidad o hay todavía, digamos, la perspectiva hispana de comunidad pues no es tal y se siguen viendo como naciones distintas? ¿Qué sensación tienes tú de lo que vives en California? ¿Ahí crece la conciencia hispana? Sí, sí, se está creciendo mucho y ya soy muy optimista y como dije antes, también esos nacionalismos estorban nuestra unidad y quiero dejar esas, quiero dejar esas ideas en la ridiculez y para llamar atención a nuestro pueblo común, que compartimos el mismo espacio histórico, compartimos los mismos valores, que compartimos a veces la misma ADN. Y sí, no se, no se puede negar. Am, y ya tenemos mucho para celebrar. Pues me alegra mucho que tú seas optimista. Eso es un signo realmente importante porque si estando en el terreno enemigo tú lo ves con optimismo, el hispanismo, la hispanidad, pues es muy, muy positivo. Bueno, Zacarías, no queremos robarte más tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos has abierto los ojos en muchos temas de los que seguro que la gente, el público, no es consciente. Hasta qué punto la guerra cultural sucede hoy día, es un tema de actualidad y cómo eso influye en nuestra vida, en nuestra percepción, en nuestra autoestima. Y nada, que elogiamos, alabamos tu labor, pues difundiendo el hispanismo en Estados Unidos, difundiéndolo en el idioma inglés, que nos has dejado claro que es necesario también.
Sí, y quiero darte las gracias a ti por dejarme este espacio para compartir lo que he experimentado y también quiero agradecer al público que está escuchando. Muchas gracias por todo tu apoyo y sí, continuamos siempre adelante. Eso es, siempre adelante y juntos en la lucha por el hispanismo. Un fuerte abrazo, Zacarías. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós.